Tenemos el gusto por parte del Comité Académico del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia de presentar la charla de principio de doble conformidad que muy amablemente nos va a brindar el día de hoy el doctor Luis Antonio Hernández Barbosa. El doctor Luis Antonio Hernández Barbosa es actual vicepresidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, es magistrado de la Sala Penal, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ha desempeñado en diferentes cargos a través de su trayectoria profesional. Él es abogado de la Universidad Libre, dentro de otros títulos que ostenta el doctor. Se ha desempeñado como escribiente y oficial mayor de juzgado superior. También fue auxiliar de magistrado de Tribunal Superior. También se desempeñó como juez penal municipal y juez de instrucción en propiedad. De igual manera fue director de fiscalías de la sede de Medellín, de la sede de Antioquia, de igual manera de Bogotá. También se desempeñó como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia por un buen tiempo, más de 20 años, y pues tiene muchos títulos, doctor, y es para nosotros un honor de verdad tenerlo en el Colegio de Jueces y Fiscales. Agradecemos su disposición, sabemos que es una persona supremamente ocupada. Espero que todos los colegiados y las personas externas que nos están escuchando aprovechemos esta charla y el tiempo que está sacando el doctor Luis Antonio Hernández, y las preguntas se harán en el chat que tenemos nosotros. En el chat van haciendo las preguntas y el doctor las puede ir contestando durante su charla, o al final pues también tendríamos una sesión de preguntas. Doctor Luis Antonio, muchísimas gracias de nuevo. En nombre del Comité Académico del Colegio de Jueces y Fiscales queremos agradecerle por el tiempo que ha sacado para nosotros, por su disposición y haber aceptado esta amable invitación. Doctor, el público es suyo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Juan Carlos, por la invitación y por igualmente un saludo al presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, el doctor Rubén Darío Madrid. Un saludo especial a la doctora Carmencita Turizo, pues que me trae muy buenos recuerdos y me alegra pues que seguramente nos está aquí acompañando y ya a través del doctor Juan Carlos mandó a preguntar algo. Saludos a los amigos y a las amigas que han decidido conectarse, pues deben estar algo desprogramados para un viernes por la tarde hacerlo, pero los saludo con mucho cariño a las personas de mi equipo de trabajo, que también les envié la invitación y aceptaron ingresar. He tratado de tener a la mano el chat, pero no sé si lo... No, prefiero, doctor Juan Carlos, que al final usted, usted me... ¿Me está oyendo? ¿Me están Perfecto. oyendo? Sí, 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 por acá le estamos oyendo. Bueno, prefiero que al final usted pues escoja las preguntas que quieran hacerme y con gusto las voy a contestar. Bueno, señor, Eh, muchas gracias. Todo el tema de la doble conformidad empezó en el país con la sentencia de la Corte Constitucional C-792 de 2014. Muchos ni siquiera habíamos escuchado de ese principio fundamental consagrado en las convenciones
Interamericana de Derechos Humanos y en el Protocolo de Derechos Civiles y Políticos de la Protocolo de Derechos Civiles y Políticos. Es que se me fue, qué pena, pero estoy un poquito aquí enredado con esto. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, sí, señor. Sí, Sí, lo estamos escuchando, doctor. Perfectamente. Por favor, los otros participantes apaguen la cámara y los micrófonos. Bueno, listo. En el año 2018, y me voy a limitar a lo que ya en el derecho positivo está regulado y a lo que en este momento hace parte de la práctica judicial rutinaria de, de la rama judicial en materia penal. A través del Acto Legislativo 1 de 2018 se crearon, en primer lugar, dos salas especiales en la Corte Suprema de Justicia, una especial de investigación para dedicarse exclusivamente a investigar y acusar a congresistas de la República, y una sala de juzgamiento de primera instancia al interior de la Corte igualmente, encargada de realizar los juicios de aforados constitucionales acusados por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por el fiscal general de la Nación o sus fiscales delegados, respecto de los aforados constitucionales cuya investigación y acusación hace el fiscal general de la Nación, como los ministros de despacho, los generales de la República, los embajadores y otros, y también encargada del juzgamiento en primera instancia de los aforados constitucionales que investiga, y acusa el Congreso de la República. Y ustedes ya por las noticias se han dado cuenta que es esa sala la encargada de estar juzgando al doctor Gustavo Malo tras la acusación en su contra producida por el Congreso de la República. Esas salas hacen parte de la Corte Suprema de Justicia, se dedican exclusivamente a investigar y juzgar, no atienden ningún otro asunto, y la Sala de Casación, ni hacen parte del gobierno de la Corte Suprema de Justicia, integran esas dos salas, la Sala de Casación Penal, pero no, repito, no resuelven asuntos distintos a los propios para los que fueron creados, es decir, exclusivamente la primera investiga y acusa a miembros del Congreso de la República o a quienes ya no lo son, pero realizaron conductas relacionadas con su función. Y la segunda juzga a los aforados constitucionales en primera instancia, y la Sala de Casación Penal es la segunda instancia en esos casos de aforados constitucionales, e igualmente mantiene las competencias previstas en la Constitución y la ley, principalmente el actuar como tribunal de casación, resuelve conflictos de competencia, acciones de revisión, acciones de tutela, etc. En ese acto legislativo 1 de 2018, que digamos finaliza un déficit de derechos asociado a los aforados constitucionales,
establece en el derecho positivo colombiano la doble instancia para quienes hasta ese momento habían sido juzgados por la Corte Suprema de Justicia en única instancia. Hace una separación que ya venía operando, pero hace una separación mucho más clara, inclusive porque sustrae de la Sala de Casación Penal, de los 9 magistrados que conformamos la Sala de Casación Penal, sustrae la instrucción de los casos contra congresistas, y entonces, digamos, esa separación clara, visible, entre las funciones de investigación y de juzgamiento, se logran a través de la creación de esta nueva sala, conformada por 6 magistrados, y se establece en esa misma reforma legislativa el derecho de impugnación de la primera sentencia condenatoria, que es lo que se ha dado en llamar la garantía de doble conformidad que emana de los tratados internacionales a los que hice referencia al comienzo. Son tratados de 1969 y 1970, aprobados por leyes igualmente de unos años después y en todo caso del siglo pasado. La doble conformidad no es la doble instancia. La doble instancia está garantizada en la Constitución, es un derecho con el cual han contado los procesados en los códigos respecto de los cuales tengo al menos yo memoria, y únicamente se mantenía dentro del ámbito constitucional colombiano los procesos de única instancia contra aforados constitucionales, respaldados con diferentes sentencias que se produjeron en los años 1000, en los años 90, desde el 1991, cuando empezó a funcionar la Corte Constitucional, y se mantuvo, digamos, el aval constitucional de la Corte Constitucional a la constitucionalidad de los procesos de única instancia tramitados en la Corte Suprema de Justicia, y eso se hizo a través de precedentes consagrados, consignados en sentencias de constitucionalidad. Entonces, salvo esos procesos de única instancia, la doble instancia, que no es la misma doble conformidad, ha estado garantizada en el procedimiento penal colombiano. Los jueces penales municipales, los jueces penales del circuito, en los últimos 30 años, han sido jueces de conocimiento de primera instancia, y sus decisiones han sido apelables, sus sentencias han sido apelables, y esto es el cumplimiento de la doble instancia ante jueces penales del circuito en un momento determinado, frente a las reglas de un código específico, y actualmente solo ante los tribunales superiores de distrito, porque han sido sustraídas las funciones de segunda instancia frente a sentencias de los juzgados penales del circuito. Digamos que fue una competencia que se asignó en un cierto momento en vigencia de algún código de procedimiento penal del siglo pasado. Exactamente en el del 71 eran los jueces del circuito quienes resolvían las apelaciones contra las sentencias de primera instancia de los juzgados penales municipales. Esas sentencias que actualmente dictan los tribunales superiores en segunda instancia, con la cual se cumple la garantía de 2 instancias.
Y esas sentencias de segunda instancia que dicta la Sala de Casación Penal, en cumplimiento de la garantía de segunda instancia que es introducida dentro de la Constitución Política en el Acto Legislativo 1 de 2018, pues satisfacen la garantía de dos instancias. Pero la garantía de dos instancias no siempre satisface la garantía de doble conformidad, que significa la posibilidad que tiene el procesado que es condenado por primera vez en segunda instancia o en casación, que es condenado en segunda instancia o en casación, a que su sentencia la pueda impugnar ante un superior jerárquico de quien dictó esa primera sentencia condenatoria, que de regular la dictan los tribunales en ejercicio de su facultad de ser jueces de segunda instancia. Entonces, la doble conformidad es es que los procesados, condenados, tienen derecho a que un segundo juez opine en relación con la primera condena y esté conforme con esa primera condena, es decir, dos jueces, doble conformidad, dos jueces opinan en el sentido de declarar la responsabilidad penal del acusado. Esta es una garantía que está consagrada, repito, en instrumentos internacionales de 1969 y 1970 y que quedaron ya integrados a la Constitución en el año 2018, con vigencia a partir, si no estoy mal, del 18 de enero de ese año. Las sentencias que dicta, y estoy hablando de lo que debe estar sucediendo a partir de la vigencia de esa sentencia, de esa reforma constitucional, las sentencias que dictan los tribunales superiores en segunda instancia, que son la primera condena penal en ese proceso. Eso quiere decir que el juzgado penal del circuito o el juzgado penal municipal absuelven. Quien tiene interés para hacerlo recurre en apelación. La apelación satisface la garantía de doble instancia y el tribunal revoca la sentencia absolutoria y condena. Esa es la primera condena dentro del proceso. El estándar positivo, que ya es derecho positivo, está en la Constitución colombiana, le entrega a ese acusado la posibilidad, la oportunidad de un recurso de impugnación de esa primera condena ante un superior jerárquico. Para que tenga la posibilidad de que un segundo juez se pronuncie alrededor de la condena que por primera vez dictó el Tribunal Superior. ¿Está bien el sonido? Sí, señor, está perfecto, doctor. Doctor, permítame un segundo. Resulta que el chat está bloqueado porque ingresamos por una cuenta de Teams. ¿Está bien el sonido? Sí, sí, doctor, está perfecto. Si me permite, doctor, el chat se bloqueó porque entramos por la cuenta Teams, una cuenta Teams privada, no se cayó en cuenta por parte del colegio. Entonces, ¿le parece bien, doctor, que al final
las personas que vayan levantando la manito que está acá a mano derecha, le vayamos como dando la opción a algunos de que Sí, está pregunten bien. directamente. Bueno, ¿De acuerdo? Muchas bueno. gracias, doctor. Me excuso. Puede ¿Se seguir. está oyendo bien? Sí, doctor. Perfecto, Bueno, se escucha. qué pena, pero es que como no veo nada en la pantalla, sino me veo solo yo, entonces pienso que estoy hablando solo a veces. Perfecto. Eh, entonces, las sentencias que dictan los tribunales en segunda instancia, que son las primeras condenas, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, son sentencias contra las cuales procede el recurso extraordinario de casación. Pero de acuerdo con la reforma constitucional, esas sentencias que son primera condena, para satisfacer la garantía de doble conformidad, pueden ser impugnadas por el procesado y o su defensor. O sea, la sentencia, repito, es de segunda instancia, la ley dice que cabe el recurso de casación, pero la Corte Constitucional, en la medida que se trata del recurso de casación, de un recurso con condiciones distintas y más exigentes que el recurso de apelación, por ejemplo, ha considerado que no es un recurso que en todos los casos garantice a plenitud el ejercicio del derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, que debe facilitarse y ser sin ningún tipo de condicionamiento especial, sino que basta interponerlo y sin el cumplimiento de los requisitos que se establecen para el recurso de casación, sino de la manera como se alega a través del recurso de apelación, el procesado y o su defensor tengan la posibilidad de interponerlo contra la primera condena. Y esa primera condena, repito, se puede producir o se produce cuando el tribunal, y es la primera hipótesis, cuando el tribunal superior o el tribunal militar revoca una absolución de primera instancia y condena. El Acto Legislativo 1 de 2018 estableció, como establecen todas las reglas que se establecen en la Constitución Nacional, que el Congreso debía regular el mecanismo de la doble conformidad, y eso no ha pasado y todo indica que eso no va a pasar, al menos en el corto plazo. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de abril 3, no es una sentencia, es como, no sé, fue una decisión en tutela, me parece que sí fue una sentencia, donde tuvimos la oportunidad de manifestarnos al respecto. A falta de ley que regule el mecanismo de la doble conformidad, lo regulamos vía interpretación jurisprudencial para permitir el ejercicio del derecho a la impugnación de la primera condena y, dejar satisfecho desde ese momento esos derechos ya consagrados en la Constitución Nacional para todos los ciudadanos procesados penalmente por la jurisdicción del país. ¿Qué establecimos? Que contra la primera sentencia condenatoria dictada por los tribunales superiores, los tribunales superiores deben advertir en el cuerpo de esas sentencias a las partes, como lo manda la ley procesal, qué recursos proceden contra la sentencia. Y como es la primera condena, debe advertirse en esa sentencia que contra ella procede el recurso de impugnación solamente a favor del procesado
y su defensor, quienes pueden presentarlo independientemente, como pasa con el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. O sea, el procesado puede impugnar la primera condena dictada por el Tribunal Superior, o lo puede hacer su defensor, o lo pueden hacer ambos. El recurso de casación, recuerden ustedes, solamente es posible que lo presente el defensor del procesado, no es un recurso que lo pueda presentar, salvo cuando el procesado es además abogado, solo lo puede presentar el abogado, un abogado titulado, es decir, el defensor en representación del procesado. Entonces, en esa sentencia, el tribunal advierte que contra la sentencia en favor del procesado y su defensor procede el recurso de impugnación, y para los demás sujetos procesales, si tienen interés, y pueden tener interés, como cuando la Fiscalía no ha logrado la pretensión que planteó en la audiencia pública, buscaba una condena por el delito agravado y se produjo la condena por el delito en su modalidad simple, entonces tiene interés para acudir a la casación y buscar en la Corte que su pretensión sea satisfecha. Entonces, el procesado tiene derecho a la impugnación y los demás sujetos procesales a la casación. Y en las reglas que se establecieron jurisprudencialmente, que fueron avaladas por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela que se dictó en el caso del ex senador Morales Diz, avaló esas reglas en tanto el Congreso no dictara una regulación del derecho de doble conformidad. Entonces, eso fue lo primero que se resolvió. Vamos a abrir el espacio de impugnación de esa primera condena en el marco de los términos del recurso extraordinario de casación. Entonces, ¿cuál es el término para impugnar el procesado la primera condena ante los tribunales? Pues el mismo término que tienen las demás partes para interponer el recurso de casación. En ley 600 es un término, en ley 906 es otro término. Entonces, dentro de ese término, pues simplemente manifiesta que recurre, que impugna la primera sentencia condenatoria. ¿Cuál es el término para sustentar ese recurso? O sea, la doble conformidad no es una consulta, la doble conformidad es un recurso procesal que satisface una garantía fundamental que se llama doble conformidad. El recurso de casación no es un derecho fundamental, la doble conformidad es un derecho fundamental. Entonces, dentro de los términos de días que establece la ley para interponer el recurso de casación, los habilitó la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal para que fueran los mismos y no nos tuviéramos que inventar unos términos judiciales, sino que son unos términos legales que son los que regulan el trámite del recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia de los tribunales superiores, pues en el marco de los mismos términos tramitamos simultáneamente, si es que se presentan, los recursos de impugnación y el recurso extraordinario de casación. La impugnación, el primero, repito, a favor del procesado, a favor del defensor; el segundo, el de casación, a favor de las partes de los demás sujetos procesales
que, que teniendo interés decidan recurrir en casación la sentencia para buscar la satisfacción de su pretensión a través de la sentencia de casación. ¿Cuál es la otra hipótesis? De doble conformidad. O sea, esta es la primera, es en los tribunales. Lo que sigue, digamos, es un trámite secretarial. Si solamente impugna el procesado y ningún otro sujeto procesal respecto de la sentencia del tribunal interpone recurso de casación, pues simple y llanamente hay unos días para impugnar, los mismos días que la ley establece para presentar la demanda de casación es el término para sustentar el recurso. O sea, es un derecho la doble conformidad, pero es un derecho que se expresa bajo la lógica de cualquier recurso procesal y entonces debe interponerse, debe sustentarse, repito, dentro del término previsto para recurrir en casación. El tema de la impugnación es el límite de la competencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la que va a resolver esa impugnación. Y todo eso significa que es un recurso, un derecho que puede ejercer o no ejercer el procesado o su defensor, y en ningún caso una consulta, como lo entendieron minoritariamente algunos magistrados de la Sala de Casación Penal. La posición mayoritaria de la Sala de Casación Penal es la que estoy expresando. La impugnación se rige bajo las reglas que se rige cualquier recurso. Cualquier recurso es un derecho que se ejerce interponiéndolo y sustentándolo dentro de los términos legales, y el límite de la competencia de quien lo resuelve es el tema que se propone a través de esa impugnación. Perfectamente el procesado puede tener interés, a pesar de que es la primera condena, en solo discutir la forma de cumplimiento de la pena. Y entonces eso significa que muestra conformidad con la primera condena y solo va a discutir a través de la impugnación ante la Corte, que es el superior del Tribunal Superior, no en casación, repito, en impugnación, sin reglas, digamos, distintas a las de la apelación, va a discutir la forma de cumplimiento de la pena. O sea, él simplemente dice tácitamente, al recurrir solamente que quiere condena condicional y se la negaron, está aceptando la declaración de responsabilidad penal, y por lo tanto la competencia de la Corte en la resolución de esa impugnación se limita a pronunciarse sobre el subrogado penal. Cuando convergen el recurso de casación y el recurso de impugnación, el procesado impugna y la fiscalía interpone casación con la pretensión de que se condene por homicidio agravado y no por homicidio simple, por ejemplo. En el tribunal se surte todo el trámite, o sea, interposición del recurso, presentación de la demanda, sustentación de la impugnación, y en casos de ley 906, donde el contradictorio se realiza a través de la audiencia de sustentación del recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia, el tribunal llega hasta integrar el contradictorio frente a la impugnación que presenta el procesado. ¿Qué quiere decir eso?
Pues que si la Fiscalía o el Ministerio Público presentó frente a la primera condena recurso extraordinario de casación, presentó la demanda, una vez se venza el término, si hubo por parte del procesado impugnación, se le corre traslado a los no recurrentes para dejar realizado el contradictorio de la impugnación por el mismo término de traslado a los no recurrentes previsto en la Ley 906 en los trámites del recurso ordinario de apelación. Y el caso va a la Corte se pronuncia sobre la demanda de casación, si la admite, hace audiencia de sustentación, que es donde se integra el contradictorio, y tras esa audiencia de sustentación, dicta una sentencia en la que resuelve los dos recursos, es decir, la impugnación del procesado y el recurso extraordinario de casación de la Fiscalía. Segunda hipótesis. Tras dos sentencias absolutorias, la de primera instancia expedida por un juez municipal o un juez del circuito, la de segunda instancia por el Tribunal Superior correspondiente, al resolver el recurso extraordinario de casación, que obviamente el supuesto es que la Corte lo admitió, en Ley 906 hizo la audiencia de sustentación del recurso, integró el contradictorio. En casos de Ley 600, pues les dio traslado a la Procuraduría para tener el concepto de la Procuraduría, que por mandato legal debe, en casos de Ley 600, contarse con él. Tras dos sentencias absolutorias, la Corte casa la sentencia y condena. Esa es la primera condena. Esa es la primera condena. ¿Cómo se garantiza la doble conformidad frente a la primera condena que profiere la Corte Suprema de Justicia en el marco del recurso de casación? Y de una vez, o sea, de una vez, planteemos otra hipótesis para resolverlas ambas, porque al final es la misma solución. La sala de juzgamiento de primera instancia, en el juicio contra el aforado constitucional, absuelve. Noten ustedes que es lo mismo, el juez municipal absolvió, el tribunal confirmó, o sea, es una persona que viene absuelta y la fiscalía o el Ministerio Público o la víctima, todos con interés para recurrir en el caso concreto, porque pretendieron en el juicio que se condenara al procesado, pues recurren en casación y la Corte acepta el recurso, o una absolución de la sala de juzgamiento de primera instancia de la Corte, es decir, que estamos frente a un supuesto similar en dos escenarios distintos y es una sentencia absolutoria. Es un acusado que está absuelto. La Corte o cualquier juez que resuelva un recurso frente a una sentencia absolutoria, pues una de las opciones que puede ser el resultado del recurso es la revocatoria de la sentencia y la condena.
El artículo 235, si la mente no me falla, en su numeral séptimo, resuelve el problema. O sea, allí está la regla de cómo debe resolverse la situación. Cuando la Corte deba pronunciarse en casación respecto de un caso, o sea, cuando la Corte vaya a pronunciarse de fondo a través de una sentencia de casación en un caso donde el acusado viene absuelto en las dos instancias, en la medida que la posibilidad de que de que existe la posibilidad de esa persona resultar condenada, e igual cuando viene absuelta de la sala de juzgamiento de primera instancia, pues una de las opciones posibles es que la segunda instancia revoque y condene. Entonces, si esa es una opción, entonces, para garantizar la doble conformidad, porque en los dos casos sería la primera condena, o sea, una originada en el trámite de la casación, la Corte casa la absolución de las sentencias de primera y segunda instancia, que hacen unidad porque son en el mismo sentido, por ejemplo, y condena, es la primera condena. O la Corte acepta los argumentos de la Fiscalía, por ejemplo, en un caso de ley 906, que juzgó la sala de juzgamiento de primera instancia y revoca la absolución y condena, es la primera condena. Entonces, cuando ese sea el escenario en el que la Corte va a pronunciarse en relación con esa demanda de casación o a resolver ese recurso de apelación contra la sentencia de la primera instancia, integra una sala solo con 6 magistrados. La sala de casación penal tiene 9. Solamente el ponente llama a debatir la sentencia independientemente que confirme la absolución. Porque es que un debate de 9, es que de pronto los 9 llegamos a la conclusión de que hay que confirmar la absolución, entonces ¿para qué nos separamos? ¿Para qué reservamos 3 magistrados? Pues los reservamos porque cuando se está discutiendo un caso, quienes lo discuten comprometen su criterio y es muy posible que, siendo inclusive la ponencia favorable a mantener la absolución en el marco de la casación o en el marco de resolver el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, y que termine triunfando al final por tener mejores razones la posición contraria, que sea la de condenar. Y entonces en todos los casos en los que la Corte discute en casación o en segunda instancia respecto de una sentencia absolutoria, el ponente convoca 5 magistrados y se reservan 3. Si la sentencia de casación o de segunda instancia es la primera condena luego del debate correspondiente, luego de resolverse o el recurso de casación o el de apelación, pues el procesado cuenta con el recurso de impugnación ante 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no integraron la sala que resolvió la apelación o que no integraron la sala de 6 magistrados en los dos casos que resolvió el recurso extraordinario de casación. Ese es el estado
del procedimiento penal actual frente a los casos que se están sentenciando a partir del Acto Legislativo 1 de 2018. Estamos cumpliendo con la garantía de doble conformidad. Ya eso se discutió y ya se resolvió y está dentro de nuestro derecho positivo. Y la Corte Interamericana se ha pronunciado y la Corte Constitucional lo ha hecho. Es una garantía fundamental consagrada a partir de enero 18 de 2018 en la Constitución Política, y lo que ha sucedido desde esa fecha, es el cumplimiento absoluto de esa garantía. La Corte Suprema, antes de implementarse las salas de instrucción y la sala de primera instancia al interior de la Corte, dictó algunos fallos de única instancia. Y en el entendimiento de que los fallos de única instancia no tienen recurso, porque no hay superior jerárquico del organismo de cierre que dictó la sentencia de única instancia, nosotros sostuvimos, y lo hicimos en el caso del ex senador Morales Diz, repito, que contra esa sentencia que se pronunció en única instancia no hay ningún recurso. La Corte Constitucional nos dio la razón parcialmente en una sentencia muy buena, por cierto, a mí me gustó mucho, con ponencia de la doctora Cristina Pardo, en la que por una parte nos dio la razón en sostener que nosotros no perdimos la competencia a partir del 18 de enero de 2018, digo, la Sala de Casación Penal, por cuanto en la medida que la nueva sala que iba a absorber las competencias de la Sala de Casación Penal no había sido conformada todavía, porque estaba en trámite de elección sus magistrados. Nosotros no podíamos rehusar la función hasta ese momento depositada por la Constitución y la ley en la Sala de Casación Penal. Entonces nos dio la razón en que teníamos que seguir actuando, y lo teníamos que seguir haciendo tanto en los casos de instrucción que estaban en etapa de instrucción como en los casos de juzgamiento. No nos dio la razón en no conceder, no el recurso de apelación, porque la Corte Constitucional en esa sentencia nos reconoció como tribunal de única instancia, sino el recurso de impugnación con el argumento razonable y desde el punto de vista lógico súper contundente de que ese derecho era de aplicación inmediata al entrar a regir la modificación legislativa hecha a través del Acto Legislativo 1 de 2018. Y entonces le tuteló el derecho no de recurso de apelación, sino el derecho de impugnación al senador Morales Diz, y entonces con los términos, como no hay ley, con los términos del recurso de apelación, que es lo mismo que la Corte ya aceptó hacer, porque las sentencias se respetan y acatan en el caso del exministro Arias Leiva, y es que se abrió el espacio para que el señor ex senador Morales presentara el recurso, se le concedió y se hicieron los traslados respectivos, repito, bajo los términos del recurso
de apelación, los mismos términos de la apelación, rigen el trámite de las impugnaciones que se realizan frente a las primeras sentencias condenatorias expedidas por la Corte Suprema de Justicia en casación o cuando en segunda instancia, repito, dicta la primera condena. Como no existe ley que regule el mecanismo de la impugnación, apelamos a los términos legales previstos para el recurso de apelación. Entonces, en el mismo término dispuesto en la ley, en el caso del senador Morales, en el caso del exministro Arias, en los casos de primera condena, en casos de casación que fueron absueltos por jueces de circuito y tribunales superiores, en donde la Corte dicta la primera condena, la impugnación que allí se surte se juega con los términos legales establecidos en la ley para el recurso de apelación. Entonces, para dejar un poco completa la información sobre el tema, los déficits de derechos que se planteaban respecto de todos los ciudadanos y en particular y muy específicamente respecto de los aforados constitucionales, ya quedaron superados con la expedición y puesta en práctica del Acto Legislativo 1 de 2018. Se está cumpliendo plenamente ese acto legislativo por parte del Poder Judicial en Colombia. La sentencia C-792 de 2014 exhortó al Congreso, y recuerden ustedes que allí en lo esencial la Corte Constitucional concluye que la garantía de doble conformidad no se está cumpliendo dentro de los procesos penales en Colombia. Esa sentencia C-792 no se refiere a los casos de única instancia de competencia de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia C-792 declara que esa garantía debe cumplirse, porque Colombia hizo un compromiso internacional al suscribir varias convenciones internacionales. Y dice la Corte Constitucional, a partir de la ejecutoria de la sentencia C-792, el Congreso tiene un año para regular el mecanismo. Si no lo hace, el mecanismo aplica. O sea, los jueces no estamos muy acostumbrados a mandatos judiciales que se convierten en ley y modifican los procedimientos. O sea, porque se suscitan muchas preguntas y se suscitaron muchas preguntas. ¿En qué términos? ¿Hay que sustentar? ¿No hay que sustentar? ¿Quién es el superior jerárquico de la Sala de Casación Penal? No tiene. O sea, la Corte Constitucional dijo hay un déficit de derechos, esa garantía se está incumpliendo, hay que cumplirla. Congreso, dicte una ley.
Y un año después fue el 23 o el 24, por ahí por esos días, de, si no estoy mal, de abril del año 16. Y la Corte Suprema se reunió en sala plena. O sea, ¿quién es superior de la sala penal? ¿Es la sala plena? No, no es la sala plena. La Corte Constitucional ha dicho que no. O sea, ¿cómo cumplimos? Porque la garantía de doble conformidad va a ser, o sea, fundamentalmente, absolutamente, depende de un pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Porque las sentencias de primera instancia tienen apelación y las de segunda tienen casación, pero si son primera condena, la doble conformidad debe hacerse ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que el tema nos involucraba directamente a la Sala de Casación Penal. Se llevó el tema a sala plena y la sala plena decidió por una votación, o sea, por unanimidad, que no cumplíamos la sentencia de la Corte Constitucional. Sí, la historia, y ustedes la conocen, o sea, al final nos tocó cumplir. O sea, la tutela funciona y nos tocó cumplir, y cuando ya las decisiones están tomadas y cuando las tendencias en la jurisprudencia son claras, pues no queda otra cosa que cumplir. Y entonces, entre el 2016 y el acto legislativo 1 de 2018, la Corte Suprema de Justicia, yo creo que ya en una muy buena parte ha cumplido con la satisfacción de la garantía de doble conformidad. A veces de oficio, a veces por imposición de un mandato de tutela que acatamos con respeto y con gusto también, porque sabemos que ese es el derecho aplicable en razón del principio de igualdad. La sentencia C-792 provocó entonces que todos los casos, o sea, que los mandatos de esa sentencia, es decir, se cumple con la garantía de doble conformidad, un año después de la ejecutoria de la sentencia de la Corte Constitucional, si el Congreso no legisla. Y el Congreso no legisló, y después de debates, después de todo lo que ha pasado, y pues todo ha sido interesante, hemos cumplido con la satisfacción de ese derecho. Aún hay casos por resolver para satisfacer la garantía de doble conformidad, no teniendo por causa el acto legislativo 1 de 2018, sino obedeciendo el mandato de la Corte Constitucional de la sentencia C-792 de 2014. Y digamos que hasta ahí como que teníamos las cosas claras, ya listo, o sea, nos pusimos al día. Y es cuando el exministro Arias, con todo su derecho, o sea, dentro de los cauces institucionales, dentro de las posibilidades que le permitió el derecho internacional y el derecho patrio, pues discutió vehementemente desde su sentencia en julio, si no estoy mal, de 2014, el derecho a que esa sentencia fuera revisada por otro juez. Y la Corte Suprema de Justicia, porque me parece que fuimos parte
No me parece, fuimos parte en ese proceso de tutela, defendimos la posición de que fue un proceso constitucional, que la Corte Suprema hizo un trámite avalado por la propia Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad, y fueron varias. En la sentencia que finalmente se produce en el caso del exministro Arias está, digamos, la línea jurisprudencial que avalaba la constitucionalidad de los procesos de única instancia. Defendimos la cosa juzgada, defendimos que la Corte no incurrió en ninguna irregularidad en ese caso ni en ninguno otro, en los que se juzgó y condenó en única instancia, o absolvió, también hubo absoluciones a los acusados. Y advertimos de los riesgos de que ese debate finalmente en la Corte Constitucional afectara, o sea, tuviera la expresión final en una sentencia que derogara la cosa juzgada en todos esos casos. Y para ese momento, digamos que existía la idea de que podían afectarse casos desde 1991. O sea, desde 1991 hay primeras condenas en casos de única instancia, pero también hay primeras condenas en casos tramitados en, con el cumplimiento del principio de la doble instancia y recurso de casación, porque fueron muchos los casos en los que la Corte o en los que los tribunales dictaron la primera condena, interpuso el procesado el recurso de casación y la Corte lo inadmitió, es decir, no hubo un segundo pronunciamiento judicial respaldando, digamos, la emisión de fallo condenatorio en el caso respectivo. Entonces, ustedes en la prensa se dieron cuenta del debate, se opinaba, o sea, claro, ese es el contexto en el que los jueces tenemos que producir nuestras decisiones, y ese fue el contexto en el que le tocó decidir a la Corte Constitucional, que finalmente en una decisión 5-4 le tutela el derecho al exministro, y señala que en los casos de única instancia, la Corte Suprema ha quebrantado, o sea, y en particular, porque era una tutela contra el auto que le negó al exministro concederle una impugnación contra su sentencia condenatoria, que ese auto era violatorio, violaba directamente la Constitución. Y es lo que declaró la Corte Constitucional, y le ordena a la Corte Suprema que le conceda el recurso de impugnación al exministro, y allí señala igualmente que la cosa juzgada se mantiene, o sea, es una impugnación contra una sentencia ejecutoriada. E independientemente de lo que desde el derecho procesal se pueda opinar, es la decisión del juez constitucional que se acata y se respeta, y ese acatamiento y respeto pasa por sostener, sin discusión de ninguna naturaleza, que la impugnación en los casos del exministro, en el caso del exministro, es contra una sentencia ejecutorial. Por lo tanto, no hay riesgo de prescripción. ¿Cuál es el argumento central de esa decisión de la Corte Constitucional?
sea, la Corte Constitucional reconoce la línea jurisprudencial que avaló los procesos de única instancia, que avaló la constitucionalidad en sentencias de constitucionalidad de los casos de única instancia en la Corte Suprema de Justicia. Por cierto, y lo pongo entre paréntesis, que en el derecho europeo, o sea, en el protocolo de Estrasburgo, si no estoy mal, en el protocolo 7, en donde se consagra el principio de doble conformidad en un convenio para los países de Europa que se firmó como en 1984, es decir, como 15 años después que el convenio interamericano. Allí se consagra la doble conformidad, pero se exceptúan del principio de doble conformidad los casos fallados por el máximo tribunal de la justicia del país europeo. Entonces, la Corte Constitucional, pues digamos, nosotros no hacemos parte de la Convención de los países de Europa, sino de la Convención Interamericana, y la Corte Interamericana se había pronunciado en el año 2014 en un caso similar al del exministro, en un caso en el que se procesó a un exministro de Estado de Surinam, que queda por allá cerquita a Brasil, yo lo busqué en el mapa. En enero 24 de 2014, si no estoy mal, y la Corte Constitucional señaló que es el momento desde el cual se garantiza la doble conformidad en casos de única instancia, porque es el momento en que una interpretación vinculante de un juez en materia convencional concluyó que los casos de única instancia no son acordes con el estándar de los convenios interamericanos de derechos humanos y con el protocolo de derechos civiles y políticos. Y entonces, digamos que la frontera, o sea, ustedes pueden, yo puedo, y no lo voy a hacer, obviamente, hacer un discurso en contra de esa decisión. O sea, no, a mí no me corresponde hacerlo y no se me vería bien tampoco como magistrado, puesto que de profesor ni siquiera se me ocurre tampoco. Entonces, simple y llanamente, la regla a partir de esa sentencia es que los casos que se fallaron en única instancia, a partir de la misma fecha en la que se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del exministro de Estado de Surinam, es la frontera. O sea, esa es la cerca, digamos, desde cuando en los casos en igualdad de condiciones al del señor exministro Arias Leiva, se le concedió el derecho a la impugnación de la sentencia de única instancia. Noten ustedes, no es un recurso de apelación, es la impugnación a la que se refiere el artículo 235, numeral 7 de la Constitución, que es el mismo que ya expliqué antes. La Corte, y ya ustedes lo saben, o sea, ya hay momentos de discutir y hay momentos de obedecer. Y la Corte cuando podía discutir, discutió, cuando podía advertir sobre riesgos, advirtió, pero cuando el tribunal se pronunció, cuando el juez de constitucionalidad se pronunció, pues es el momento de obedecer y así lo dijimos públicamente sin ningún tipo de resquemor. No tenemos ningún tipo de reticencia porque
está en nuestro ADN de jueces y así, y ese tiene que ser el talante de los jueces colombianos. Porque somos defensores de la institucionalidad, porque repudiamos las disputas que se dan al margen de los instrumentos que permite la Constitución y la ley. O sea, la violencia no es un instrumento adecuado, o sea, no. Los jueces, como los que más acatamos sin reticencia las decisiones de los jueces y respetamos también, respetamos las decisiones de las autoridades de los otros poderes públicos que se adoptan en el marco de sus competencias legales o constitucionales. Y cumplimos, o sea, cumplimos. Se aceptó, ya estaba, o sea, como se había negado el recurso, estaba interpuesto, se concedió, se sorteó un magistrado ponente y en la actualidad se está configurando el tribunal de 3 magistrados que no hayan participado en la sentencia. Yo ya hacía parte de esos 3, yo expresé el impedimento, nunca me he pronunciado en relación con esa sentencia, pero había dictado otra en la que había opinado sobre el mismo tema del mismo caso. La Corte está entonces en el trámite respectivo para configurar la sala de 3 magistrados para resolver la impugnación en ese caso y no le quepa a nadie la menor duda que lo hará con la rectitud, con el aplomo que lo hace en todos los casos cuando la Corte dicta una sentencia. Pero esa sentencia tiene consecuencias, claro, ya dije, la sentencia C792 cumplimos, se hizo vinculante desde el 16, desde el 25 de abril de 2016. Entonces, del 25 de abril de 2016 hasta el acto legislativo 1 de 2018, estamos al día respecto del acto legislativo 1 de 2018 en materia del cumplimiento de la garantía de doble conformidad, estamos al día. La sentencia dictada en el caso del exministro, pues, y ya tenemos peticiones y estamos discutiendo al respecto y no voy a decir mi punto de vista que hasta ahora estoy formándolo respecto de las consecuencias de esa sentencia, pero hay varias peticiones de aforados constitucionales, algunos condenados antes de 2014 y algunos después del 23 de enero de 2014, es decir, en la misma época del señor exministro Arias, y también algunas personas que fueron condenadas por primera vez por los tribunales superiores en segunda instancia, respecto de las cuales la Corte inadmitió la demanda de casación. Sentencias estas que se produjeron, ¿sí?, antes de ser vinculante la sentencia C792 y, repito, después de la frontera que trazó la Corte Constitucional en la sentencia de tutela de unificación en el caso del doctor Arias Leiva y anteriores a 2010. Ese es el estado de las cosas. Espero pues haber dicho algo que no supieran. Entonces quedo presto y con mucho gusto a contestar las preguntas que pueda contestar, porque no todas las respuestas me las sé,
y ustedes a veces las personas hacen preguntas muy difíciles de contestar. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Su micrófono. Muchas gracias, doctor Luis Antonio. Muchas gracias por la charla, excelente. Realmente la información que usted nos acaba de compartir y muy importante porque realmente sí es un tema que desconocemos. Es un tema muy desconocido para nosotros los operadores jurídicos y por supuesto para las personas que litigan y están por fuera de la rama judicial. Le cuento, doctor, que me han escrito varios compañeros, ya que el chat pues no está abierto. Vamos a empezar a dar el uso de la palabra. Inicialmente, el doctor Rubén Darío Madrid, presidente del Colegio de Jueces y Fiscales, quiere darle un saludo, doctor. Entonces le doy el paso al doctor Rubén, que lo va a saludar. Gracias, Juan Carlos. Doctor Luis Antonio, lo mío no es para participar pues, en el panel que ha abierto Juan Carlos, nuestro coordinador del comité académico, y a través del cual se le extendió esta invitación, sino el aprovechar la oportunidad y para reiterarle ese agradecimiento, ese beneplácito que usted ha tenido con nosotros, no solamente en esta oportunidad, sino cuando el colegio lo ha necesitado, usted siempre ha estado dispuesto. Para nosotros es un gran honor tenerlo en esta clase de conversación virtual, porque sabemos que el tema que ha tratado en la tarde de hoy es un tema que es muy vigente, que se mantiene vigente, y para los operadores jurídicos, como lo dice nuestro coordinador, es de total utilidad. Entonces, lo que quiero expresarle a nombre del Colegio de Fiscales, de Jueces y Fiscales de Antioquia, el mío propio y el comité académico con su coordinación, el agradecimiento total. Y siempre hemos dicho que la Corte Suprema de Justicia, a través de sus diferentes magistrados, en este caso usted, ha tenido con nosotros una deferencia total y ha participado en esta virtualidad, en virtud de la difícil que estamos atravesando, en las diferentes invitaciones que le hemos hecho. Entonces, nuevamente, doctor, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que su agenda es muy apretada y el hecho de haber aceptado la invitación para nosotros es de mucha complacencia. Nos sentimos orgullosos por habernos acompañado en esta tarde y abrimos paso entonces a todos nuestros afiliados y colegiados que han estado pendientes de su charla y quienes estarán entonces motivados para las preguntas que con respecto al tema que ha tratado usted, creo que con mucha altura, con mucha probidad, entonces nos permitan continuar y terminar esta jornada con las preguntas respectivas. Gracias de nuevo, un abrazo fraternal, doctor. Juan Carlos, muchas gracias a ti y felicitaciones, Juan Carlos, como siempre, por este entusiasmo que siempre colocas en esta clase de eventos. Muchas gracias, y ese compromiso tuyo también sea la oportunidad que es, a nombre de la Junta y el mío propio, de enaltecerlo y dejarlo pues en el punto. Gracias, Juan Carlos. De nuevo, doctor Antonio, felicitaciones entonces por lucharlo. Muchas gracias, Rubén. Gracias, doctor Rubén Darío. O sea, siempre es con mucho gusto. Yo en Medellín y en Antioquia tengo muy buenos amigos que son amigos de todos los tiempos. Entonces, para mí siempre es un placer poder compartir y ojalá, como decía el doctor Juan Carlos, muy pronto podamos abordar un vuelo de Avianca y aterrizar en Río Negro y parar en un restaurante de esos tan atractivos que hay en la carretera a desayunar. Así es, doctor Santonio. Esperemos que sea pronto, porque como un calentado bien rico. La doctora Carmencita Turizo pues nos había enviado la pregunta. No sé, doctora Carmencita, si quieras hacer la pregunta al doctor Luis Antonio. Doctora Carmencita Turizo. Bueno, la doctora Carmencita, mientras se conecta, entonces le voy a dar paso al doctor Gustavo Aguilera, quien es el juez coordinador de los juzgados de infancia y adolescencia de Bogotá, que me está escribiendo hace rato que quiere hacerle una consulta, doctor. Doctor Gustavo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, de verdad que una felicitación muy grande para el colegio, para su presidente, para el doctor Juan Carlos Acevedo por la gestión realizada en esta época de pandemia y que permite realizar esta clase de actividades
académicas tan importantes, y por supuesto un agradecimiento especial para el doctor Luis Antonio Hernández por compartir su conocimiento con nosotros. Mi pregunta es muy concreta. Para procesos que ya se encuentran en trámite frente a ciudadanos que no tienen ningún tipo de fuero ni constitucional ni legal, ¿desde qué momento pueden exigir el derecho a la doble conformidad? ¿Desde cuando se venció el plazo del exhorto que hizo la Corte en la C792 de 2014, como se advirtió en la SU 215 de 2016? ¿O desde el acto legislativo 01 de 2018, como entiende el suscrito que lo mencionó la Corte Suprema en el radicado 37761 de 2020? ¿O, siendo más radicales, desde la misma fecha en la que se profirió la sentencia C792 de 2014? Gracias, doctor. Espero haber sido claro en mi pregunta. No, o sea, digamos que el debate, o sea, que es lo último que dije, el debate ya está abierto y tendremos que decidir. Hay un caso en el que una persona que fue condenada antes de ser vinculante la sentencia C792, con sustento en la decisión que se expidió en el caso del exministro Arias Leiva, que está pidiendo el derecho de impugnación en una sentencia, primera condena que se produjo, antes de que fuera vinculante la sentencia C792. Hasta el momento, digamos, hasta el momento que yo recuerde, estaba abierto el ejercicio de ese derecho a partir del día siguiente al año de vencimiento del exhorto hecho al Congreso, es decir, desde el 25 de abril, por ahí, de 2016. Entonces, antes del 25 de abril del 2016 decíamos, hemos dicho en varias que no tiene el derecho porque, digamos, la fuente que hace obligatorio el ejercicio de ese derecho era la sentencia C792, y esa sentencia, el mandato de esa sentencia, solo vinculaba desde esa fecha. Pero con la decisión en el caso del doctor Arias Leiva, yo creo, y esa es una de las teorías del caso, pues si a uno le pone a una discusión teoría del caso, entonces una de las teorías de esa discusión es que sea el 23 de enero de 2014 la fecha desde la cual se permita el ejercicio del derecho a la impugnación de todos quienes fueron condenados por primera condena, o sea, y que no tuvieron la oportunidad de que un segundo juez se pronunciara en el caso. Y digamos, ahí tiene que ver la Corte, por ejemplo, si llega a aceptar, y estoy hablando hipotéticamente, si llegara a aceptar esa posibilidad, o sea, no es lo mismo que contra la primera condena de los tribunales el procesado haya intentado el recurso de casación que fue inadmitido por la Corte, a que no lo haya hecho. Porque el recurso disponible, y la Corte Interamericana y la Corte Constitucional colombiana y la Corte Suprema también ahí ha dicho también lo mismo, pues se ha sostenido pues que independientemente de cómo se llame el recurso, lo importante es que exista un recurso que permita la posibilidad de que un segundo juez revise sin límites la primera sentencia condenatoria. Entonces, digamos que la discusión queda abierta a partir de la sentencia de tutela en el caso del doctor Arias para establecer si la cerca, o sea, si la frontera, digamos, se pasa del 25 de
de abril de 2016 a enero de 2014, y me parece que esos como que son los términos del debate que sigue, porque la Corte Constitucional, si bien es cierto, resolvió un caso en particular, advirtió en esa sentencia que quienes estuvieran en igualdad de condiciones al exministro debía activárseles el ejercicio del mismo derecho, porque esa es, digamos, la consecuencia cuando uno pues examina la noción elemental del derecho de igualdad. Muchas gracias, doctor. El doctor Miguel Humberto Jaime Contreras, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, quiere hacerle una consulta. Doctor Miguel, tiene el uso de la palabra. Sí, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Luis Antonio Hernández por su charla y al Colegio de Jueces por organizarla. Doctor, dos preguntas. Una, por lo que uno percibe, el diseño de los plazos que señaló la Corte para la sustentación y del recurso de impugnación de la primera condena, perdón, de la primera condena, por ejemplo, en los casos de tribunales, uno ve que ese diseño de los términos está vinculado con hacer coexistir tanto la impugnación como el recurso de casación del que podrían hacer uso las otras partes distintas al procesado, o el mismo procesado podría también acudir a la casación. Es como para hacer compatible los dos términos. La pregunta va dirigida en esa situación a que a nosotros nos están llegando ya tutelas donde ya, digamos, incluso la orden está dirigida exclusivamente a tramitar la impugnación y excluida la casación porque no se interpuso o porque fue inadmitida o ya se surtió o lo que fuera. En esos casos, ¿cuál sería su opinión sobre si más bien entonces adaptamos los plazos no a los amplios que daría la casación de 5 días y 30 para sustentar, sino similar consideración que hizo la Corte para cuando la Corte es la que dicta la primera condena, que se asimilan los plazos para la sustentación y trámite del recurso a los del recurso de apelación, que sería más breve que los 30 días señalados para la sustentación de la casación. Ese sería uno, que el problema de que si trasladamos, como no hay, el problema es que como no hay norma, son plazos jurisprudenciales, me parecería como más pertinente ajustarlos en los casos en que nos imponen conceder la impugnación para efecto de la doble conforme, ajustarlo a los recursos de apelación cuando no cabe la casación porque ya esa oportunidad o precluyó o se agotó o la orden de tutela exclusivamente está referida a tramitar la impugnación. La otra pregunta va dirigida a cuándo se activa el derecho. Tengo entendido que es por condenas, por lo cual, y así ha ocurrido, uno lo percibe, como hay varios, es posible acumular varios casos o de varios delitos atribuidos, es posible que se hayan absuelto en unos y en segunda instancia se revoque algunas absoluciones. Yo entiendo que allí hay un caso de primera condena para lo que venía revocado y en segunda instancia se condena. La pregunta va dirigida a un caso más tenue, pero que me parecería exagerado, pero sí es por percibir, y es en los eventos en que la primera instancia hubiera condenado por un delito menor incluido, es decir, hubiera variado la acusación, hubiera variado el juicio de congruencia para condenar por un delito de menor entidad al atribuido, apela a la fiscalía, el tribunal le concede razón y en consecuencia, bueno, el Ministerio Público o la víctima, el que tuviera interés, apela y el tribunal en segunda instancia condena por el delito de mayor entidad, pero obviamente ahí hay dos condenas. No sé si aquí también podría hablar uno, me parecería un poco exagerado, pero me da duda si uno podría hablar de primera condena de X delito, y lo cual implicaría agotar la posibilidad de impugnar para buscar la doble conformidad con respecto a otra denominación jurídica más grave. No sé si me explico porque estoy un poco como afónico y me enredo un poco en eso. Bueno,
Pues un honor, Miguel Humberto, tenerlo en esta reunión. Usted sabe que lo aprecio mucho y, Gracias, doctor. pues, y usted es un experto en preguntar y decirse las respuestas. Sí, más o menos. Bueno, empiezo por la última, o sea, por la última que es... O sea, no, yo no creo, a nosotros nadie nos ha planteado ese tema, me parece un tema casi que preparatorio. Eh, eh, pero no, o sea, ahí hay dos condenas, ahí hay dos condenas. Y el recurso extraordinario de casación, en ese caso, sería el que está habilitado para discutir la segunda condena que agravó, digamos, la tipicidad, si me permite decirlo de esa manera, o condenó por un delito más grave o a una pena mayor, pero en todo caso esa es la segunda condena. Y la discusión en casación versa sobre la legalidad de esa sentencia y por lo tanto ese cambio de tipicidad desfavorable pues es discutible a través del recurso de casación. La doble conformidad tiene que ver es con la posibilidad de que yo pueda defenderme de cuando me declararon responsable por primera vez, pero no, y me parecería pues que ya estamos como sobreactuando y esto sí se volvería una locura y yo estoy muy contento de que ya me quede muy poquito tiempo en la corte, que ya la cuenta esté regresiva, porque eso iría volviendo inmanejable. O sea, nosotros en este momento estamos dedicados es a resolver todo eso. O sea, y en este momento es invéntese lo que le parezca y de pronto hay alguien que le pare bolas a su tesis. No, no. En este caso, simple y llanamente, ya hay dos condenas. Y la segunda condena, independientemente de que sea más grave, ¿sí? O sea, tiene un vehículo para controvertirla idóneo, pues súper idóneo, imagínense, la violación directa de la ley, o si el incremento en el cambio de tipicidad se debió a la equivocada valoración de una prueba, o sea, el recurso de casación es absolutamente idóneo para controvertir esa sentencia desfavorable de segunda instancia en relación con la de primera instancia, que en todo caso son en el mismo sentido, son condenatorias. En segundo lugar, la primera pregunta yo no sé si la entendí bien, pero creo que lo que usted está planteando son trámites de impugnación que se ordenan a través de acciones de tutela. Y, y digamos, yo no veo si es un mandato de tutela, si es un mandato de tutela, en donde dice tramite esa impugnación y ustedes la tienen que cumplir, yo no veo ningún problema en que ustedes hagan eso con los términos de la apelación. Yo no veo ningún problema con que sí, o sea, yo no veo en eso ninguna irregularidad. Se permitió un término, o sea, ya digamos, si se concedió la tutela es porque se ordena conceder el recurso, se da un término para sustentarlo y otro término para, para, para controvertir, o sea, para integrar el contradictorio y si en ese caso no hay recurso de casación posible, o sea, nosotros hicimos ese protocolo, esa reglamentación es porque contra la sentencia simultáneamente cabe también el recurso de casación. Y si no, hubiéramos utilizado, hubiéramos apelado a los términos del recurso de apelación. Pero si apelamos a los términos del recurso de casación es porque para el procesado, o mejor, el procesado puede impugnar y las demás partes interponer el recurso de casación. Y no crea, para llegar a esa conclusión hicimos muchas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, algunos decíamos, porque nos demoramos, eso no salió en un solo día, de eso hablamos varios días y porque era como montar una regla que no fuera tan absurda, ¿sí? En medio de esa dificultad y no entendíamos mucho tampoco los instrumentos en ese momento. Pero si volviéramos a ese día, produciríamos la misma regla porque me parece que fue muy bien lograda. Y es que
había, por ejemplo, no, tramitemos la impugnación por un lado y después la casación. No, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, tramitemos los dos recursos simultáneamente. Entonces, si usted acepta que tiene que tramitar los dos recursos simultáneamente porque usted está simplemente creando a través de un pronunciamiento judicial una regla, pues usted trata de que sea lo más ágil, lo que permita mayor agilidad, lo que permita menor confusión, mejor entendimiento. Entonces, mire, si esto tiene casación y tiene impugnación, los términos mayores son los de la casación. Pues dejemos los términos de la casación para que se tramite la impugnación y tramitamos simultáneamente los dos recursos y dictamos una sola sentencia. La pregunta suya, Miguel Humberto, me permite a mí algo que se me había olvidado, y es que a mí me parece y yo no sé si hemos entendido mal o ha sido así, pero la Sala de Casación Civil, que nos ha tutelado en muchas oportunidades, y en muchas oportunidades también, por eso digo que buena parte de nuestro tiempo ahora se va en litigar. Hemos recurrido y la Sala Laboral ha revocado buena parte de las decisiones que la Sala Civil ha tutelado, y algunas veces no lo niego, ha tutelado pues con razón. En otras hemos discutido porque creemos que no tienen la razón y la Sala Laboral nos ha dado la razón. Pero ellos han dicho algo que no, o creemos que han dicho algo que no vamos a, o sea, y vamos a buscar la oportunidad para que la Corte Constitucional solucione ese tema definitivamente, porque hasta donde nos parece, la Sala Civil ha planteado que la impugnación que resuelve la Corte tiene recurso de casación, y eso es una locura, pues. O sea, nosotros no somos tribunal de segunda instancia. Nosotros cuando resolvemos una impugnación, estamos actuando, o sea, no somos tribunales de segunda instancia y actuamos como órgano de cierre, y entonces tocaría crear una corte de casación. O sea, tendríamos que creamos una sala de instrucción, una de juzgamiento, y entonces crear una sala adicional de casación para que así sea chiquita, para permitir el recurso de casación, que no es un derecho fundamental, en contra de las decisiones que garantizan la doble conformidad que emite la Corte al resolver los recursos de impugnación, bien sea en el marco de la casación, bien sea en el marco o sea, como resultado de un trámite en casos de aforados constitucionales. Entonces, es el órgano del cierre el que o sea, el Tribunal de Casación, o sea, no parece tener sentido de pronto es que hemos entendido mal que el Tribunal de Casación, produzca una sentencia contra la cual quepa recurso de casación. Es el órgano de cierre quien la dictó, y sostenemos y reiteramos y lo dijimos en la decisión de abril 3 de 2018 que avaló la Corte Constitucional, que contra la sentencia que resuelve la impugnación no cabe recurso de casación. Muchas gracias, doctor. Si me permite, dos preguntas más que están haciendo. Una, ¿está bien, doctor? El doctor Miguel Ángel Pérez tiene el uso de la palabra. Miguel No, Ángel las que Pérez. quieran, o sea, no se preocupe, yo estoy desocupado, o sea, si usted quiere seguirme haciendo preguntas hasta que se me va la voz. Como usted Muchas quiera, gracias, pues, doctor. usted es el que yo acepté su invitación y no voy a ser descortés, o sea, yo Muchas estoy gracias, en la reunión hasta cuando usted quiera y considere que ya la reunión debe terminar. muchas gracias, doctor, por su deferencia. Muy amable. Doctor Miguel Ángel Porras, tiene el uso de la palabra. Pérez Porras. Doctor Miguel Ángel, bueno, doctor Juan Carlos Ramos,
que trabaja en el Juzgado Tercero Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, quiere hacerle también una pregunta. Doctor Juan Carlos, yo le uso la palabra y... Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Pues de antemano darle las gracias al colegio y al doctor Barbosa pues por esta amable conferencia. Mi pregunta es concreta, doctor, y es referida a que en los eventos, usted lo mencionó, para garantizar la doble conformidad, la sala asume inicialmente con 5 y reserva 3 magistrados para en el caso que la sala decida casar la absolución o que venga en caso de aforado con una absolución en primera instancia por la sala de juzgamiento, se conozca la doble conformidad. Mi pregunta es ¿por qué no sucedió, digamos, se organizó en forma contraria? Es decir, que para garantizar la doble conformidad se reservaran 5, digamos, fuera más, haya mayor número de magistrados para garantizar la doble conformidad en vez de al contrario. Me parece que me surgió la duda en medio de su disertación, doctor. Pues digamos que usted tiene razón, o sea, es algo matemático y como que uno siempre piensa que el cierre tiene que ser con más magistrados que la primera, que eventualmente la primera condena, pero digamos que eso hace parte de la libertad de configuración del Congreso de la República y así es como quedó aprobada la norma constitucional y una vez el ojo afuera no hay Santa Lucía que valga y en este caso la ley dice que así debe ser y nosotros simplemente obedecemos. Usted tiene razón en que sobre todo cuando la sentencia que resuelve la impugnación es la primera condena, porque puede ser que la sentencia que resuelve la impugnación confirma la absolución. O sea, en una hipótesis ya 2 jueces dijeron absolución. O sea, uno puede decir hay un % importante de posibilidades que un tercer juez diga absolución. Y en ese caso se ve mejor que 6 magistrados cerraron, digamos, cerraron el proceso. Igual en la otra hipótesis. Es posible que los 6 magistrados confirmen la absolución de primera instancia. Y en ese caso se ve mejor que 6 magistrados cerraron el proceso. Entonces es posible que esa haya sido la lógica del legislador y le pareció que son más los casos en los que se confirman las absoluciones que en los que se revocan. Y entonces dijo simplemente en una especie de argumento matemático, pues estoy inventando, dejemos 3 reservados por si se revoca la sentencia y de todas maneras el número de magistrados no importa para satisfacer el derecho de doble conformidad, basta que sea un juez distinto, independiente, superior jerárquico del otro, y aquí aunque un magistrado de la Corte y otro magistrado de la Corte ganan la misma plata desde el punto de vista de la función, el que resuelve la impugnación es superior, así sean 3 frente a 6, son superiores y la decisión de ellos cierra el proceso penal. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, para terminar con la última pregunta, doctor. El doctor Miguel Ángel Pérez Porras, que ahorita que le di entrada al doctor Juan Carlos, ya iba a hablar. Entonces, doctor Miguel Ángel, tiene el uso de la palabra. Doctor Miguel Ángel, ya tiene el micrófono prendido, tiene el uso de la palabra. Bueno, parece que hay problemas técnicos con el internet al doctor Miguel Ángel. Soy ya. Tiene apagado el micrófono, doctor Luis Antonio. Ya listo. No, como usted diga, ya si considera suficiente y no hay más preguntas, pues
simplemente nos despedimos hasta la próxima. Le agradezco mucho la invitación, le agradezco a las personas que me han escuchado su asistencia y su atención. Hola, Mario Nicolás. Es que Mario Nicolás, gusto verlo. Lo mismo, magistrado. Un abrazo. Dios te bendiga. Lo mismo, bueno, qué gusto verte. Muchas gracias, doctor Luis Antonio Hernández. Muchas gracias por su tiempo. Sé que es una persona bastante ocupada, tenía compromisos hoy e incluso pues los como que aceleró para poder estar con nosotros en la charla. Para nosotros es muy importante esta información que nos ha aportado, doctor. De verdad le agradecemos su amabilidad. Quedamos muy complacidos con su charla, nos pudo despejar muchísimas dudas. Esperamos pronto, como lo hemos dicho, poderlo tener nuevamente por Medellín y estamos muy agradecidos en nombre del Colegio de Jueces y Fiscales. Mil gracias, doctor. Muchas gracias. Un placer. Doctor Juan Carlos, gracias por invitarme. Un abrazo fraternal y hasta la próxima. Carmencita Turizo le da las gracias a todos, al doctor Juan Carlos, que es hermoso, y a es un ambiente distinto. Se le olvida a uno que el mundo es malo. Y con usted también, es hermoso. Gracias. Bueno, nada, la doctora Carmencita. Doctora Carmencita. Bueno, vale. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias a todos. Hasta Feliz luego. noche. Que estén bien, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al señor magistrado, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. Felicitaciones al colegio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes.